Buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral, señora secretaria, sean todos bienvenidos. Siendo las 11 horas con 11 minutos del día 4 de junio de 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, 383 y 388 del Reglamento de Elecciones, 168, fracción sexta, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México. 6, 145, 146, fracción cuarta, sexta, octava, novena, décimo, décimo tercera, décimo sexta, décimo novena y 147, fracción 1, 3 y 4. 48, fracción segunda, cuarta, quinta, sexta, octava, décimo, décimo tercera y 149, fracción primera y quinta. 151, fracción segunda, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167, fracción quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Señora secretaria, en cumplimiento del artículo 148, fracción cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 3 del presente mes y año y obran en mi poder los acusos de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Magdalena Hernández Avilés. Juan de Jesús Arellano Plata, consejero propietario 4. Rodríguez, consejero propietario 6. Luis Blanco García, representante del PAN suplente. Juan Carlos Lucio Salinas, representante del PIB propietario. José Rodríguez Gregorio, representante PRD propietario. Jaime Castellano Díaz, representante PVEM suplente. Efraín Jaime Aguirre, representante MC suplente. Más la de la voz, Beatriz Juan Consuelo, secretaria del Consejo, presente. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 25, el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Del día 4 de 2024, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral 83 de Tecupilco. Compañera secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor procede a informar a las y los integrantes de este
Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. Gracias, señora secretaria. Para el desahogo de este punto, compañeros integrantes del Consejo, les solicito de la manera más amable nos ponemos todos de pie. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral, con fundamento en los artículos 98, fracción tercera, y 146, fracción novena del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la protesta de ley. Al ciudadano Efraín Jaime Aguirre, representante suplente del partido Movimiento Ciudadano, acreditado para este Consejo Municipal. Para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024, le pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su cargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades de este instituto? Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto corresponde a lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las y los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a la lectura del orden del día. Con gusto. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. 6. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio en cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral y en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 7. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la acreditación de integrantes de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas.
12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales. 14. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún punto o comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore en asuntos generales? No habiendo intervenciones, por favor, señora secretaria, solicite el consenso a las representaciones partidistas y someta a votación el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria el alcance de la misma, les fueron remitidos los siguientes documentos: el informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías, el análisis de la presidencia del Consejo sobre el estado que encuentran las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las condiciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas, el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de los grupos de trabajo para el recuento de votos, el proyecto de acuerdo por el que se determina el estado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de sus funciones, el informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares de trabajo previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido previamente circulados. Señora secretaria, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados por el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral, en su caso.
Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral, en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señora secretaria, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto de orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por este Consejo. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si desea hacer alguien uso de la palabra. Toda vez que no existe manifestación alguna, señora secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del nuevo recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe observación alguna, señora secretaria, conforme al artículo 146, fracción 19ª del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Gracias. Informa usted, señora presidenta, que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Me permite informar que siendo las 11:30, se retira del Pleno el representante suplente del Partido PAN para tomar su lugar el representante propietario. Es cuanto. Muchas gracias, compañera secretaria. Señoras y señores, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, compañera secretaria, destaco el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas,
Después circulado previamente con la convocatoria y se ha expresado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe observación, señora secretaria, conforme al artículo 146, fracción 19ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, la totalidad de las casillas, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, señora presidenta, que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado por el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, compañera secretaria, desarrolle el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, después circulado previamente con la convocatoria y se ha expresado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, señora secretaria, conforme al artículo 146, fracción 19ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos y en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, lo manifiesta expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa usted, señora presidenta, que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas, ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo, el acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, compañera secretaria, desarrolle el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones.
Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliará a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de funciones les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe observación alguna, señora secretaria, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para los desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se determine el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y designación de funciones. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Por favor, quienes están por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Señora Presidenta, le informo que el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas y asignación de funciones ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señoras y señores. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto es relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha expresado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Me permito informar a este Consejo que, siendo las 11 horas con 29 minutos, hace cambio en el pleno en las representaciones partidistas del PRI. Se retira el propietario para tomar lugar en el pleno el suplente. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Para continuar con el desarrollo de nuestra sesión, le pido continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad o, en su caso, en la totalidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, respecto a su informe, hago de su conocimiento en el pleno de esta sesión que las representaciones acreditadas para los grupos de trabajo y puntos de recuento en el proceso del nuevo cómputo son las representaciones propietarias y suplentes acreditadas ante este Consejo Municipal. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señora secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señora secretaria. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este
del Consejo Municipal Electoral. Si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales, de ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. A no haber más intervenciones, señora secretaria, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de esta sesión. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes de este consejo. Una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral 83 de Tecupico, siendo las 11:42 del día 4 de junio de 2024. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta tercera sesión extraordinaria del Consejo. Muchas gracias.